Ya, una célula gigante de lambda, ¿no? Pero primero vemos por la parte más grosera. Todo esto que viene a ser, debe ser granuloma, ¿no es cierto? Tiene una metastación aquí está la parte central. Que también en esta parte central, cada vez esa célula gigante, que es una célula gigante de lambda. En la parte más externa, que es en esta, vamos a ver esa célula de tipo epitelioide. Realmente epitelioide, porque solamente la célula epitelioide. Entonces, nosotros vemos esto y diremos esto es un proceso inflamatorio crónico granulomatoso con fibrosis gaseosa, presencia de células gigantes y colando. Va a estar en relación a qué? Un proceso tuberculoide. Si yo encuentro acá los bacilos, voy a decir que esto es una tuberculosis. Y este es perfectamente una célula gigante lambda, ¿no? La característica importante es que va a ser una célula que va a tener múltiples núcleos, pero los núcleos van a estar bien orientados, van a estar dispuestos en la periferia. Pero esto no siempre sale así tan bonito como vemos acá, porque si es un corte tangencial, solamente vamos a ver una parte. Esto sí podemos diferenciarlo de lo que, por ejemplo, una célula gigante a cuerpo extraño. Cuando vemos una célula gigante a cuerpo extraño, vamos a ver que es una célula que tiene los núcleos totalmente desordenados. Lo mismo cambio. ¿Eso qué será? Sí, totalmente desordenado, muy grande, tiene células gigantes. El colágeno, hemos hablado del colágeno. Acá vamos a poder ver una gran cantidad de colágeno, 1, 2, 3, 4, 5, en donde se encuentran 1, 2, 3, 4 y 5, son los más abundantes y los más resistentes. Entonces, el colágeno 1 se encuentra en el hueso, el colágeno 2 puede estar en la piel, en el cartílago, entre cosas. Ya hemos hablado de la membrana basal. Aquí está lo que les decía, de que las células epiteliales se van a adherir a lo que viene a ser la membrana basal por el colágeno 4 y la unión de lo que es la membrana basal con la parte del tejido conectivo es el colágeno tipo 7. También es muy importante la parte de la membrana basal, identificarla, porque nos va a permitir, con algunos estudios de cáncer, ver si el cáncer o la neoplasia o el carcinoma es in situ o es infiltrante. Se va a decir que un cáncer es in situ cuando no va a romper la membrana basal. Y cuando rompe la membrana basal, diremos que es un carcinoma infiltrante. Por ejemplo, en el cuello uterino, las células del espectro cervix rompen la membrana basal y ingresan a la parte del estroma en una cantidad no mayor de 9 milímetros cuadrados, o sea, 3 de profundidad y 3 de largo. Vamos a decir que es un carcinoma microinvasor. Cuando pasa de esta distancia, diremos que es un carcinoma infiltrante. Muchas veces nosotros vamos a tener dificultad para poder identificar la membrana basal. Entonces se usa esta coloración que ya hemos visto anteriormente, que es la coloración de Bass, ¿no es cierto? Y esta coloración de Bass nos va a pintar muy bien lo que es la membrana basal. Y si nosotros podemos hacer la neoplasia en la parte cromática, tenemos un carcinoma infiltrante o microinvasor. Esta es la parte que nos costó, que hemos estado viendo en la discusión anterior. Entonces, organización y reparación. ¿Por qué se dice que hay una organización para una reparación? Por lo que yo les he indicado, que, por ejemplo, si hay un proceso inflamatorio agudo, va a ser una regeneración del epitelio y la membrana basal está íntegra, va a ser muy fácilmente que se recupere nuevamente el epitelio.
tenemos un proceso inflamatorio crónico, hemos hablado que hay una cascada o una serie de eventos para que se produzca ese tejido fibroso que se va a denominar la cicatrización. Entonces nosotros acá vamos a tener que cuando se produce una lesión estructural considerable del tejido, la resolución del equilibrado se consigue por organización y por reparación. Entonces acá nos están hablando de reparación como las dos cosas, como hemos visto anteriormente, tanto de lo que va a ser la regeneración y lo que va a ser la cicatrización o la fibrosis. Vamos a ver que existen tres componentes. Primero es que los capilares preexistentes. Nosotros sabemos que todo tejido, para que sea viable, tiene que tener vasos sanguíneos. Aparte de esta existencia de los vasos sanguíneos, nosotros vamos a tener el fenómeno que es de la neovascularización capilar o de vasos sanguíneos. Esto se produce y se llama también angiogénesis y se va a producir dentro de las 24 horas. Acuérdense que a las 48, a las 72 horas recién se produce lo que es el tejido de granulación. Entonces, si quieren simular, por ejemplo, que un paciente ha muerto por una herida quirúrgica, pero ha tenido otro tipo de lesiones, por encontrar tejido de granulación, nosotros llevamos a saber que ese paciente tiene de haber tenido una intervención por lo menos 3 días. Si no se encuentra eso, es una lesión reciente. Vamos a cubrir 4 etapas. Primeramente, es la descomposición proteolítica de lo que viene a ser la membrana basal. Vamos a tener la migración de las células endoteliales de la membrana basal. Vamos a tener la migración de las células endoteliales hacia el vestíbulo angiogénico. Van a ver un cuadro, porque si nosotros tenemos vasos preexistentes, nosotros sabemos que un vaso sanguíneo está constituido primeramente por el endotelio, va a tener la capa de músculo liso y luego va a tener la adventicia, o sea, la que va a estar conectada con lo que viene a ser el tejido tejido. Entonces, esta migración de células endoteliales es para que se formen los nuevos vasos sanguíneos. Luego vamos a tener una proliferación de las células endoteliales. O sea, aparte de que estas células van a migrar como si fuesen elementos formes en un proceso inflamatorio, vamos a tener que haber una proliferación de las células endoteliales y luego va a haber la maduración y la organización de estas células endoteliales para formar los tubos capilares. Cuando tenemos estos neovasos, van después a recubrir los líquidos debido a las uniones incompletas. Tan igual como se presenta cuando hay una vasodilatación, los poros endoteliales se abren y van a dejar salir los elementos del intravascular al extravascular. Miren, ¿y qué es lo que pasa? Estas son las células endoteliales, entonces nosotros vamos a ver, este es el vaso progenitor o el vaso que existe ya en la lesión donde ha habido una injuria. Luego vamos a tener la diferenciación y las células van a comenzar a migrar. Entonces, al migrar, estas células endoteliales van a hacer que se produzca una mitosis. Y nosotros sabemos que por la ley de Wilson, creo, ¿no? Wilson, no, sí, Wilson, creo que no, Wilson, el que dijo que de una célula madre se originan otras células hijas. ¿De Wilson? No, es de... Entonces, acá vamos a ver cómo va a existir la mitosis y luego después de la mitosis es la migración y la formación de un nuevo vaso sanguíneo. Va a tener las mismas características del vaso progenitor. La fibrosis o la fibroplastia. Nosotros sabemos que el tejido colágeno es el endotelio. ¿De dónde?
del fibroblasto, ¿no es cierto? Pero ese fibroblasto, cuando es maduro, se transforma en un fibrocito, ¿no es cierto? Y el fibrocito va a ser un elemento inerte. Y pero esto, juntamente con la razón de los vasos o de la angiogénesis, vamos a tener que se va a producir el tejido de granulación. Y esto vamos a tener lo que va a ser el tejido conjuntivo laxo. Para que ocurra todo esto, va a haber dos pasos. Uno, primeramente, la emigración y la proliferación de los fibroblastos. O sea, si hay fibroblastos, va a haber también producción de colágeno, ¿cierto? Y después esos fibroblastos se transforman en los fibrocitos. Y luego vamos a tener la producción de lo que viene a ser la fibrosis. Pero nosotros sabemos que los constituyentes del tejido conjuntivo no solamente es el colágeno, va a ser también las fibras elásticas. Entonces tiene que ver la producción de las proteínas fibrilares. Va a existir la presencia de los reticulocitos, porque sabemos que los reticulocitos van a dar origen a las fibras reticulares, y las fibras reticulares van a estar básicamente en lo que es el tejido linfo-hematopoyético, o sea, va a estar en la médula ósea, en los vasos linfáticos, en los ganglios linfáticos, en la amígdala palatina y en el vaso. Todo esto va a inducir a la fibrosis. Vamos a tener el material proteico y vamos a tener la citosina, vamos a tener a la interleucina 1 y al factor de la necrosis moral. La granulación y organización de una característica. Primero es la parte de la remodelación, después viene a ser el fenómeno de la granulación. Cuando yo hablo de la remodelación, es lo primero que se va a presentar con la angiogénesis. Y después de la angiogénesis, que va a ser entre las 24 primeras horas, va a ser el relleno del tejido colágeno. Pero no solamente de colágeno, también que hay el tejido elástico. Y luego, aproximadamente a los 3 días o 4 días, después de las 72 horas, nosotros vamos a tener el tejido de granulación. En este tejido de granulación van a haber histocitos, van a haber macrófagos, van a haber los linfocitos. Todos nosotros hemos tenido heridas. Entonces, cuando uno tiene una herida, bueno, primero aparece lo que es la hemorragia, ¿no es cierto? Cuando habla de hemorragia, uno habla de una hemorragia que va a ser hacia la parte externa o extracorpórea, y otra que va a ser intracorpórea. Por ejemplo, yo me corto el dedo, va a ser extracorpórea. Le dan un golpe en el hígado y voy a tener una hemorragia intrahepática. Si me golpeo la cabeza, voy a tener una hemorragia subaracnoidea o voy a tener una hemorragia intraparenquimática. Cuando sucede esto, hay la hemorragia y lo primero que va a haber es la presencia de las plaquetas. Entonces se va a formar un coágulo sanguíneo, ¿no? Es igual cuando, por ejemplo, nosotros hemos ido al dentista, nos sacan el diente y nos ponen una gasa o un algodón y te dicen, muerda fuerte. No se haga ningún enjuagatorio, no coma por lo menos siquiera 4 horas. ¿Por qué dicen eso? Porque al presionar están ayudando a formarse ese coágulo que está en esa condición de continuidad. Si usted se saca el algodón, lo que va a hacer es sacar el coágulo, y al sacar el coágulo nuevamente va a volver a sangrar. ¿No es cierto? Es lo mismo. Y cuando usted ya aparentemente se puede sangrar, y agarran y limpian la herida con agua, con alcohol. Algunos le echan hasta agua oxigenada, lo que no se debe usar nunca, porque el agua oxigenada quema. Ustedes agarran el agua oxigenada para que vean cómo la mano se le pone blanca. Entonces, una herida va a tener la lesión tisular, cuando se echa agua oxigenada, va a ser peor. O sea, no se debe usar agua oxigenada.